Gracias, señor ministro. Ha solicitado la palabra y entiendo que sería la última intervención de las delegaciones, en principio. Embajador Pedro Vergés, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo quisiera decirle muchas cosas al señor canciller de Haití, pero voy a empezar por decirle que me alegro de su intervención, porque creo que hoy iniciamos una etapa distinta en este conflicto. Tengo el pálpito de que es así. Durante los 2 últimos años, la República Dominicana ha estado escuchando, viendo, en alguna ocasión intentando decir, sin que, como dije al principio de la intervención anterior, se le hiciera demasiado caso. Creo que hoy muchos de los que están aquí han variado esa desatención y han empezado a escuchar las razones dominicanas, que no son tan simples de rebatir como pretende el señor canciller. Creo que es un error que debe quedar de manifiesto en este Consejo, la confusión que se pretende hacer entre repatriados o deportados y simples ciudadanos que regresan a su país. Confundir esas dos cosas es crear un motivo más de complicación en la dilucidación del problema. Numerosos haitianos, me parece que ahora van por 36,000, han decidido regresar a sus países, y nuestro canciller, en su intervención de la semana pasada, dio una explicación que yo voy a repetir luego. Pero antes me voy a preguntar y les voy a preguntar, ¿y cómo se puede impedir eso? ¿Cómo se le puede impedir a un grupo de personas que en razón de la aplicación de una determinada normativa decide regresar a su país? ¿Cómo se puede impedir eso? Impedir eso es violar unos derechos. Pero además yo quisiera recordar que hay países, sobre todo europeos, que ante determinada situación crítica de carácter generalmente económico y laboral, han establecido programas de repatriación voluntaria, hasta el punto de que incluso lo incentivan, fomentan la repatriación y hasta dan un incentivo para todo el que quiera marcharse. En la República Dominicana eso no ha ocurrido. Ahora, una vez que se ha generado el regreso, nuestro país ha dado facilidades para todo el que se quiera ir. Ahora, ¿por qué se van? Aquí viene la respuesta que dio el canciller la semana pasada. Todo ciudadano en situación irregular que regrese a Haití, si es haitiano, no está impedido de regresar a la República Dominicana. Puede perfectamente regresar y obtener su documentación
y llegar a naturalizarse, porque la flexibilidad de la normativa dominicana se lo permite. Hablar, por lo tanto, de deportación en masa, como creo haber escuchado, es una exageración que no se compadece con la realidad. Y no son tampoco dominicanos los que se están marchando a Haití. Yo no quisiera entrar en el asunto de la nacionalidad, porque eso nos llevaría muy lejos. Pero desde luego se miente cuando se argumenta eso. Por eso nosotros también, por supuesto, saludamos que vaya una misión de la OEA, claro que sí, que vaya una y luego otra. Y si es necesaria una tercera también. El gobierno dominicano está abierto a eso. Es más, nosotros lo aceptamos primero. ¿O no es verdad, señor secretario general? Lo de que vaya a ir a Haití es algo que se suma después. Primero era a la República Dominicana y fue aceptada de inmediato por nuestro gobierno. De manera que no hay problema en eso. Lo único que pedimos, como es natural, es que se trate de una comisión absolutamente imparcial. Y debo recordar que aquí hay países que se han manifestado radicalmente en contra de la República Dominicana y abiertamente a favor de Haití en el conflicto. Nosotros esperamos que ninguno de ellos forme parte de la comisión. Que tratamos a los haitianos como parias. Pero ¿cómo se puede decir eso, señor ministro? ¿Cómo se puede decir eso, señor ministro? En el año 1950, la República de Haití tenía 3 millones de habitantes. Un poquito más, primer censo que se hizo en ese país. Y nosotros teníamos un poco menos. Hablo del año 1950, cuando yo tenía la sublime edad de 5 años, hace 65. De esa fecha para acá, la economía dominicana se ha multiplicado por 60. Y la economía haitiana y el país, la República de Haití, entró en un proceso de deterioro manifiesto en todos los sentidos. Es decir, que de 2 países que estaban a la par en ese proceso, uno logró un crecimiento considerable con todas las dificultades que tenemos, y el otro no solamente no logró ese crecimiento, sino que desforestó en un 90% su territorio, dejó sin documentar al 70% de su población, elige autoridades con un 12% de su población, porque el resto está indocumentada. Y todo eso ha creado un efecto de succión. Es un proceso natural. Es un proceso natural, es un efecto de succión que se incrementa después del terremoto. No es posible decir que cuando en el 2010 se abrieron fronteras para que entraran los haitianos sin documentación, sin pasaporte, sin visa, simplemente por la terrible experiencia por la que acababan de pasar. Y es lo que produce el enorme incremento migratorio que tenemos hoy, que ya era grande antes. Eso es absolutamente inaceptable. Eso es absolutamente inaceptable. No solamente por una cuestión de orgullo nacional,
sino porque no es verdad. Así de simple. Yo quisiera que la comisión de la OEA, que va a ir a la República Dominicana y que va a tener, por supuesto, toda la libertad del mundo para hacer todo lo que desee hacer allí, ponga entre sus objetivos la observación humana de las poblaciones, ya que tanto se ha repetido esta palabra hoy, la observación humana de las poblaciones. Porque en un país de 10 millones de habitantes, donde hay, según unos 700.000 inmigrantes haitianos y según otros 1,5 millones, y hay algunos que dicen que 2. Si a esa población se la estuviera tratando como paria, primero no estaría ahí, porque solamente tendría que regresar caminando a su país. Pero segundo, la cantidad de conflictos de todo tipo que se generarían permanentemente sería tan tremenda que desbordaría la capacidad de las autoridades dominicanas para contenerlos. ¿Cómo se puede decir que nosotros tratamos a los haitianos como parias, cuando las comunidades haitianas más depauperadas en la República Dominicana conviven con los dominicanos más depauperados? Etcétera, etcétera, etcétera. De manera que es necesario, sí, que hablemos. Muy necesario, absolutamente necesario. Pero es necesario que la comunidad internacional observe bien y haga abstracción en la medida de lo posible, porque eso parece que es un imposible en el mundo actual, de las redes. Y observe la realidad sobre el terreno. La Organización de Estados Americanos, y con esto termino, señores, se equivocó una vez dramáticamente con la República Dominicana. Tan dramáticamente que es uno de los grandes traumas nacionales. Cuando apoyó el envío de decenas de miles de soldados para impedir un proceso legítimamente democrático. A nosotros nos gustaría que esa experiencia sirviera para que no se volviera a repetir nada similar. En este caso, naturalmente, en el terreno estrictamente político y humanitario. Muchas gracias, señor presidente.